Venezuela. Yo quiero hablar un poquito brevemente de quién es Carlos, porque este libro, La Venezuela Imposible, en realidad fue una odisea cuando Carlos me invitó, porque él sabe que yo estoy hiperocupada, como estamos la mayoría de nosotros acá, que nosotros aquí vivimos para trabajar y no trabajamos para vivir. Ustedes saben cómo es la vida, sobre todo del exiliado que le ha tocado una destrucción tan profunda de su patria y le toca no solamente vivir acá, sino ayudar a hacer asistencia humanitaria, porque como yo les digo a todos los venezolanos, la crisis humanitaria de Venezuela es un asunto personal, ya para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un dolor, cada uno de nosotros tiene un pesar, cada uno de nosotros, aunque quiera desconectarse, no se puede desconectar de una situación que nos duele, porque Venezuela duele. Y bueno, cuando Carlos me invitó, yo sé de su libro, porque sé que lo ha venido presentando en varias audiencias. Él me pidió que lo acompañara en este acto y dije, por supuesto, para mí es un acto de presencia con una persona que yo sé que está sumamente comprometida con ayudarnos a entender qué nos pasó, cómo se nos desmoronó ese proyecto o ese país que creíamos además que íbamos camino al primer mundo. Como dice Carlos, y lo apunta muy bien, nosotros teníamos un sueño, el sueño de Venezuela, que quiero que sepan que muchos, mi padre era inmigrante, Venezuela fue su sueño, no fue Estados Unidos, fue Venezuela, como lo fue para muchos inmigrantes. Y Venezuela era un país con una extraordinaria potencialidad porque teníamos lo que creíamos que teníamos, un capital humano extraordinariamente bien formado, y lo sabemos porque lo tenemos, que está hoy disperso por el mundo en una diáspora muy dolorosa, pero que donde quiera que está yendo está haciendo una diferencia, que con todo su nivel de sacrificio ha hecho una presencia cultural, humana, extraordinaria. Y aunque estamos sufriendo muchísimo, somos un capital humano formado, pero no teníamos algo muy importante. Yo siempre he dicho que nosotros éramos individualmente como los jugadores de fútbol de Argentina en su momento, que no tenían equipo, pero eran unas individualidades maravillosas. Nos faltaba ese componente de acción colectiva y ese tejido social que nos conectara a todos para sentirnos que éramos parte de una sociedad. Es probable que ahora que hemos sufrido este gran dolor, nos estemos convirtiendo en la nación que debimos ser, porque teníamos una ilusión de nación también. Así como decía Moisés Naín en su momento, la ilusión de armonía, teníamos una ilusión de nación, teníamos una ilusión de riqueza, teníamos una ilusión de desarrollo. Éramos un país de ilusión. Bueno, ahora la realidad nos confronta con esta Venezuela imposible que nos escribe Carlos Rangel. Déjeme decirle quién es Carlos. Carlos es además y creo que ahí nos conectamos los dos, es autor de un libro, de hecho en el 2008, Campaign Journal 2008, A Chronicle of Vision, Hope and Glory, sobre la exitosa campaña presidencial de Barack Obama. Él es un estudioso de los temas de política de Estados Unidos también, una persona que además está formado en el área de arquitectura, pero en realidad es un pensador estratégico, muy formado en el área económica, con una maestría en gerencia de administración de empresas en el IESA, que como ustedes saben era algo así como el MIT latinoamericano, un instituto de primer orden. Aparte de esto, él es una persona que se ha dedicado a escribir, aparte de su profesión, de su dedicación como empresario, se ha dedicado a analizar temas económicos y sociales y obviamente políticos, y creo que le ha dado una estatura intelectual, no solamente por ser quien es, sino por ser hijo de quien es. Yo diría que es un alto representante del legado de su padre, que fue probablemente, como ustedes saben, la voz más clara del pensamiento liberal y que nadie lo escuchó. Era como un profeta que nadie escuchaba y estaba diciéndonos todo el tiempo lo que nos iba a pasar. Bueno, él ha sido un continuador de esa obra de su padre con unas reflexiones extraordinarias en este libro, La Venezuela Imposible, crónicas y reflexiones sobre democracia y libertad. Y cuando él me pidió ayudarlo en este proyecto, yo le dije, Carlos, ¿por qué no lo hacemos más interactivo? ¿Por qué no involucramos al público en la lectura? Porque esta es una lectura que debemos sentir y que nos hace sentir y nos hace reflexionar. Porque las reflexiones de Carlos son las reflexiones de muchos venezolanos que estamos dentro y fuera de Venezuela y nos preguntamos, ¿qué nos pasó? ¿Por qué nos pasó lo que nos pasó?
pero también es una necesaria autorreflexión y autocrítica para entender que lo que nos pasó también debemos tener nuestro sentido de responsabilidad individual. Yo quiero dejar con ustedes al autor de esta obra, La Venezuela Imposible, para que él nos explique cuáles fueron sus motivaciones, pero estoy segura que él nos interpreta a todos nosotros en nuestro dolor, en nuestra pasión por Venezuela y en nuestro deseo de saber qué fue lo que nos pasó. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Vilma, por esa maravillosa introducción y lectura, pues, acerca de las motivaciones. Caramba, este micrófono tiene su vida propia. Es un shape of water. El shape of water, definitivamente. Ay, quiero, por supuesto, lo que dice Vilma es extraordinariamente va al punto. Muchísimas gracias, Vilma, por todo. Siempre tengo unas notas para que no se me olviden las cosas que quiero decir. Así que me perdonan, pero tengo que hacer referencia a ella. Lo primero que quiero hablar acerca de Books and Books. Este espacio donde nos encontramos hoy es uno de esos raros espacios sagrados de nuestro entorno urbano, una librería. A fin de cuentas, estos espacios son cada vez más escasos, por muchas razones, incluyendo nuestra desaforada agenda, como la que tiene nuestra susodicha doctora aquí, diaria, y las distancias en espacio y tiempo que se acrecientan día a día y nos alejan de estos pequeños placeres mundanos, cosmopolitas, semilleros de ideas inesperadas y difusores de la memoria de nuestra cultura. Estaba viendo aquí unos libros que me llaman mucho la atención. Vi uno acerca justamente de Shape of Water, o otro que vi el otro día acerca de una arquitectura que, bueno, eso me toca a mí un poquito, por supuesto. Aquí siempre uno encuentra cosas que no encuentra simplemente buscándolas directamente en Google. Uno tiene que entrar aquí para ver todas estas cosas. Perú. Cosas por el estilo. Verdaderamente uno se encuentra con ideas inesperadas. Es por eso que aprecio y agradezco inmensamente que Books and Books mantenga vivo este tipo de actividad en un lugar como este, y agradezco en particular a Cristina Lebrón y Rocío González, que anda por allá, haber coordinado y facilitado esta conversación acerca de mi libro La Venezuela Imposible. Pero nada de eso sería posible, nada de eso sería valioso sin la presencia de ustedes, que se han tomado parte de su preciado tiempo en este fabuloso domingo en la tarde para dedicarse a este evento. Muchísimas gracias por venir. Agradezco igualmente con mucho cariño a la doctora Vilma Petrasch, profesional de la comunicación, personalidad de televisión, profesora universitaria en Miami-Dade College, Nova Southeastern y el sistema universitario Ana G. Méndez, profesora en negocios y relaciones internacionales y también de las ciencias sociales. Muchas gracias, doctora Petrasch. Esta tarde, como decíamos, vamos a leer algunos pasajes del libro y dialogar con ustedes y la doctora Petrasch acerca de los mismos. Pero antes de hacer eso, sí quiero responder a esa pregunta que todo el mundo me hace. ¿Por qué la Venezuela imposible? La respuesta comienza a recordar que para muchos que crecimos en Venezuela durante aquel periodo que más se aproximó a un ideal de democracia liberal, la primera mitad de la llamada Cuarta República, el concepto de la Venezuela posible era vivo y constante. Teníamos calada en nuestras mentes la idea de que estábamos en un país en vías de desarrollo. Estábamos en un país que vivíamos, palpábamos el progreso a nuestro alrededor. Suponíamos que el progreso era inevitable, que el potencial de un país graciado con una posición geográfica privilegiada y abundantes recursos naturales, las llamadas ventajas comparativas, me disculpan el término económico, conduciría inevitablemente a una gran prosperidad para todos los venezolanos. O al menos debería conducir a esa prosperidad. Fue el hecho de que esas altas expectativas de prosperidad superasen la capacidad de proveerla por la estructura política y económica existente, lo que hizo que esa Venezuela posible no se convirtiera en realidad y eventualmente cayera en la miseria que vivimos hoy. Hoy leí justamente un informe de Steve Hanke, no sé si saben quién es, un doctor muy reconocido de Johns Hopkins University, que sacó su nuevo índice de la miseria
El índice de la miseria es un índice compuesto por elementos muy concretos. Producto territorial bruto, empleo, inflación, etc. Mientras más bajo el número, supuestamente más felicidad. Él lo compara entre miseria y felicidad. Venezuela tiene, de los 98 países en donde pudo sacar los datos, que lo sacó del Economist Intelligence Unit, está en el último puesto, con un índice de aproximadamente 1100 y pico. Ahora, el promedio del índice es alrededor de 26. El segundo país en el índice de la miseria es Siria. O sea que en este índice, con datos objetivos, Venezuela es 10 veces peor. Sí, porque es 110 aproximadamente. 1100 para Venezuela, 110 para Siria. Venezuela está 10 veces más miserable que... Acuérdense, el promedio, la media está en 21 punto tanto, que es El Salvador. En Argentina está en alrededor de 26, si no me acuerdo. O sea que Venezuela está 50 veces peor que Argentina en índice de miseria. Venezuela está en mal estado. ¿Perdón? Afectando el promedio. Afectando el promedio, efectivamente. El modelo de capitalismo de Estado, germinado en los años 40 y atrincherado y en metástasis hacia finales de los 70, destruyó la capacidad creativa de la iniciativa privada al absorber el Estado del mercado de bienes y servicios de la nación, lo que llamamos en economía y finanzas un crowding out. Un acaparamiento de los recursos limitados disponibles, tanto financieros y naturales como humanos, que no le dio oportunidad a otros participantes del mercado de desarrollarse. Las ineficiencias y corrupción de este Estado agigantado y monopolizador en una sociedad con expectativas crecientes generan una cultura de derecho adquirido y envidias sociales que eventualmente fracturaron el consenso del país e hizo que muchos personajes influyentes opinaran airadamente acerca de la necesidad de cambio, un cambio en lo que se vivía y la manera de gobernar. Pensaban muchos que el Estado estaba mal administrado, no mal concebido. A lo largo del periodo de la llamada Cuarta República, salvo un breve interludio, y por supuesto durante todo el periodo posterior a 1999, en la llamada Quinta, la idea central del desarrollo gira alrededor del poder económico del Estado. Con pocas variantes, eso es lo que se ha venido implantando en Venezuela durante más de 50 años. Y he aquí el origen de mi libro. Titulé el libro La Venezuela Imposible, porque esa Venezuela que soñábamos, un país desarrollado y próspero, envidia de otras naciones, nunca será posible bajo ese modelo enquistado en la hegemonía ideológica de la mayoría de la clase política y gran parte de la dirigencia intelectual del país, el modelo del Estado empresarial. El libro es un largo argumento acerca de esta premisa de que aquella Venezuela que veíamos como posible hace 30 años, en realidad era imposible. En el libro se postula que para hacer aquella Venezuela de los sueños prósperos y desarrollados, hay que cambiar radicalmente la hegemonía ideológica prevalente del país. Eso, por supuesto, es más fácil de decir que hacer. Pero se comienza por un diagnóstico y un récipe. Le toca al enfermo, para curarnos, tomar la medicina. Ahí. Como dice Vilma, habiendo ya resuelto la pregunta acerca de la Venezuela imposible, vamos a tener ahora unos voluntarios designados para hacer ciertas lecturas del libro.